Gobierno y sociedad en diálogo constante. Hablando de política con Roberto Trad. Siempre veraz, siempre preciso, Roberto Trad nos da una visión general a estas alturas de la semana de cómo se ha visto la vida política en nuestro país. Te saludo desde... Oye, hasta tus cuñados y todo me saludaron en el aeropuerto. Eres muy famoso. Me dijo mi cuñado Quique Sauri que te vio con Dore. Así sí, es. Así oye, qué bonita guayabera, Chito. Está re chula. Esa la hice yo. Ándale, tú solito, muy bien. Oye, Pedro. Me la aportó mi vieja. Está muy bonita, la verdad. Felicidades, Pedro, que estés... Te quiero felicitar, Pedro, porque estás en el paraíso terrenal, mano. En Mérida, qué bonita ciudad, qué civilización, qué nivel de civilización para nosotros que vivimos en la Ciudad de México y para muchos rincones del país. Ir a Mérida es un remanso de tranquilidad, ¿no? Todo el mundo está ordenado, la gente respeta la ley, es una sociedad con una cultura de apego a la legalidad y a la norma espectacular. Ojalá y aprendiéramos mucho de los yucatecos. Bueno, vámonos a los temas de esta semana, Pedro. Decíamos el miércoles que se estaba polarizando mucho el país, que habíamos entrado en modo campaña y veíamos un dato de Roy Campos en el que justamente los que votaron por López Obrador son los que lo aprueban y los que no votaron lo desaprueban. Y ahí nos quedamos el miércoles en esta película, a veces cómica, a veces de terror, y a veces de esperanza en este país. ¿Qué pasó entre el miércoles y hoy? Sí hubo un cambio de discurso y un cambio de actitud. Fíjate nada más. El día jueves, ayer, hubo una reunión, por primera vez desde que inició el sexenio, Pedro, se reunieron, y esto lo reportaron aquí en Central FM, se reunió el presidente con todos los líderes parlamentarios de oposición. Después de que, digamos, venían los golpeteos con los gobernadores, los golpeteos con medio mundo en la semana, ¿no? Porque se peleó con Claudio X González otra vez, se volvió a pelear con las organizaciones de la sociedad civil que defienden al medio ambiente con respecto al Tren Maya, por cierto, ahora que estás en Yucatán. Después de todos esos pleitos, el presidente acepta una reunión con los líderes parlamentarios de oposición el día de ayer jueves. Y hay una especie de cambio de discurso, no necesariamente de cambio de discurso, pero sí hay una especie de punto de quiebre a partir de la reunión de ayer en la que el presidente dice, está bien, vamos a dialogar, voy a irlos a visitar al Congreso, vamos a tomar en cuenta la oposición, es decir, no sabemos si es de dientes para afuera o genuinamente, Pedro, pero ayer el presidente manda un mensaje de más conciliación, de más concordia, que no habíamos visto este mensaje desde que inició el sexenio prácticamente, ¿no? Desde que inició el sexenio, el presidente ha estado golpeteando a la oposición con algunas muy raras excepciones. Una de ellas, por cierto, el gobernador de Yucatán, a quien nunca deja pasar la oportunidad para extenderle la mano y llenarlo de elogios también el presidente. Pero excepto al gobernador de Yucatán, excepto de pronto algunos gobernadores como el gobernador de Oaxaca, José Murat, los gobernadores de oposición del sureste, el presidente ha sido muy duro con la oposición. Ayer, en la reunión con los líderes parlamentarios, muestra otra cara. El presidente muestra una cara de concordia. ¿Cómo llegamos a esto? Es importante y es interesante entender cómo se llega a este momento con la Cámara de Diputados y por qué no con la Cámara de Senadores. Recordemos que en la Cámara de Diputados, Pedro, hoy es la panista Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que llegó en medio de, digamos, de varios cuestionamientos, sobre todo de parte de Morena,
ha tenido un desempeño durante lo que va de su presidencia, que comenzó en septiembre, un desempeño muy institucional. Aunque muchos panistas y muchas personas la han presionado incluso para que rompa con la institucionalidad y partidice la presidencia de la mesa directiva. Esto, no sé si recuerdas el día del presupuesto, Pedro, el día que se aprobó el presupuesto el año pasado, que tuvieron una sede alterna, que el PAN presionaba mucho para que Laura Rojas no iniciara la sesión del presupuesto, y a pesar de ello inició la sesión del presupuesto y votó en contra del presupuesto. Fue la única diputada que votó en contra del presupuesto. Bueno, esto finalmente parece empezarle a dar rendimientos. Esta actitud institucional parece empezarle a dar rendimientos a Laura Rojas, porque gracias a esta actitud institucional es que ella logra, en conjunto con Mario Delgado, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, logran la reunión entre el presidente y los grupos de oposición. ¿Por qué es importante esto, Pedro, para la ciudadanía? Porque finalmente los grupos de oposición tienen ya un espacio con el presidente para decirle: señor presidente, no solo su agenda legislativa es la que cuenta. Para todo efecto práctico, Pedro, un fenómeno que estamos viviendo en el país durante este sexenio y durante este primer trienio es que la fracción parlamentaria de Morena funciona a partir de los mandatos presidenciales. Es prácticamente una oficialía de partes de la presidencia de la República. No hay cuestionamientos, hay muy poco debate al interior de la fracción parlamentaria de Morena. La diversidad de las voces, la diversidad de las ideas viene de la oposición. Entonces, la reunión de ayer y el compromiso del presidente de reunirse con los diputados de oposición por lo menos una vez al semestre, incluso de irlos a visitar a la Cámara de Diputados, resulta trascendental para darle algo de diversidad a la política pública, algo de diversidad a las voces que hay en el Congreso. No porque los otros partidos, Pedro, se representen a sí mismos, sino porque los otros partidos representan a esa mitad de la población que no aprueba al presidente. Y me parece importante que esa mitad de la población también tenga voz. Yo creo que el presidente está viendo los mismos, ellos tienen encuestas, están viendo los mismos números que estamos viendo nosotros aquí en Central FM, entendieron que si no empiezan a atender a esa otra mitad de la población que no tiene, digamos, que no los aprueba, van a empezar a tener una crisis mayor, porque pues ahora sí que solo en términos de opinión pública, Pedro, solo hay para abajo. No puede seguir creciendo el presidente, ¿no? Ya tiene a su base, y lo único que va a pasar con el tiempo es que se va a ir perdiendo esa base, no porque el presidente haga bien o mal las cosas, sino así es la naturaleza del poder. Entonces, me parece un buen gesto del presidente reunirse ayer con los grupos parlamentarios de oposición, empezar a abrirle espacio a las personas que no piensan como él, pero no solamente a los diputados que no piensan como él, sino a los electores que ellos representan. Pedro, me parece una buena señal. Ojalá, Pedro, yo rezo porque no sea una flor de un día y que sea una nueva actitud en este gobierno. Tienes toda la razón, Roberto. El diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se perdió desde el quinto informe de gobierno de Fox. Así es. Hasta la fecha no ha habido una presencia. Sí, y hay que verlo, que el día de la toma de posesión de López Obrador habló amplio. Fue el primer discurso amplio después de esa fecha que te cito, y creo que el presidente debe de llegar al Poder Legislativo con la idea de dialogar, no de dar línea, sino de dialogar para que verdaderamente se cocine una democracia. Me extraña mucho que la sociedad mexicana no haya reclamado desde hace mucho tiempo el que este diálogo se ha roto, y bueno, algo lo tiene que reinstaurar. El poder todopoderoso del presidente López Obrador pudiera ser realidad el que se vuelva a establecer un diálogo. Esperamos que así sea. Gracias, Roberto, como siempre. Gracias, Pedro, y pues que venga el equilibrio, ¿no? Como debe de ser. Bienvenido el equilibrio.